Hola, ¿qué tal? Espero que todo el mundo esté bien. Les habla Rolando Emanueli Jiménez del Bufete Emanueli y esta es la continuación de las transmisiones sobre temas importantes para Puerto Rico, de derecho, de la situación política, de la situación económica y social, que estamos retomando. Este es el segundo live de esta segunda edición. Agradecemos siempre a la delegación de abogados y abogadas del Colegio de Abogados de Ponce, que es la delegación del año, de paso. Si no digo eso, pues me matan, porque siempre han apoyado estas actividades y la divulgan por la página de internet, de Facebook de la delegación. Hoy tengo un tema súper interesante. Es un tema que me llamó la atención desde que he estado viendo al licenciado Diego Alcalá Lavoy publicando asuntos sobre el abolicionismo del siglo XXI. Diego es un amigo, abogado, luchador de los derechos civiles y humanos en Puerto Rico, que tiene una práctica muy diversa, particularmente relacionada, ¿verdad?, al derecho penal y al asunto de los derechos humanos, quien amablemente inmediatamente me dijo que sí, que quería participar en esta actividad y le damos la bienvenida. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias a ti. Felicidades este año. Espero que todo el mundo esté saludable. Felicidades a la delegación del año del colegio de Ponce. No estoy allá, estoy en el área metropolitana radicado, pero soy de Ponce, así que me voy a llevar parte de ese crédito también. Y muchas gracias por tenerme. Como te dije, me invitaste. Yo pensé que esto era la semana pasada, ya yo estaba listo para hablar sobre el tema, así que te agradezco nuevamente la invitación. Qué bien, pues obviamente cuando uno escucha la palabra abolicionismo, pues uno empieza a pensar en el siglo XIX, piensa en los movimientos sociales y políticos que se desarrollaron en esa época para abolir la esclavitud. Y en Estados Unidos se peleó una guerra súper sangrienta que tiene muchas causas y había muchos otros intereses, ¿verdad? Hay veces que se puede decir que la cuestión de la esclavitud era una cuestión colateral, pero sí produjo un resultado político de que se aprobaron unas enmiendas de la Constitución Federal, la 13, la 14 y la 15, para prohibir la esclavitud y todas esas consecuencias que desafortunadamente todavía estamos sufriendo, ¿verdad? Los signos e incidentes de la esclavitud, que se supone que esas enmiendas de la Constitución Federal hubieran resuelto hace tiempo, pero con los últimos incidentes que han ocurrido de naturaleza racial, de abuso policíaco, etcétera, y que han generado protestas, tal vez el mayor número de protestas relacionadas a el problema racial en los Estados Unidos en las últimas décadas, que se han desarrollado recientemente y todavía hay protestas, pues traen a la palestra pública el issue del abolicionismo. Y le puse en el título el abolicionismo del siglo XXI para darle contexto, ¿verdad? De que no estamos hablando ni haciendo un programa sobre historia de la esclavitud, sino que queremos traer esos conceptos que fueron tan fundamentales para unos cambios dramáticos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En Puerto Rico se abolió la esclavitud a base de unas luchas que se dieron tremendas también para que se reconociera, por lo menos en papel, la igualdad de todos los seres humanos que vivimos aquí en Puerto Rico. Y por eso la primera pregunta que te voy a hacer, Diego, cuéntame cómo te interesaste en este tema y qué para ti significa el abolicionismo a la altura del siglo XXI. Y como no, como sabes y como mencionaste, mi práctica principalmente y mi experiencia ha sido como abogado defensor de personas indigentes que no tengan abogado ni los fondos para contratar un abogado. Yo principalmente trabajé asistencia legal aquí en Bayamón y también trabajé en Virginia como abogado de asistencia legal y regresé a Puerto Rico en la federal como abogado de asistencia legal, pero ahora estoy en el panel federal defendiendo personas indigentes. Eh, Mi práctica me ha permitido representar miles de personas y en ese énfasis siempre ha estado para mí el norte de poder cambiar el sistema, porque obviamente después de tanto tiempo uno se da cuenta de unos patrones, ¿verdad? Mis clientes todos se parecen igual, mis clientes tienen de una familia de áreas económicamente afectadas, eso no es solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos, mis clientes tienen unas características rutinarias y pues uno pues
no está considerando, ¿verdad?, el macro de eso. No va a estar concentrándome en el cliente mío para hacer lo mejor que pueda, con la intención de que a lo mejor si mi caso lo pierdo, lo apelo, y si lo apelo, a lo mejor se cambia el derecho, ¿verdad?, de caso a caso, que eso es lo que principalmente los abogados hacemos. Pero en el interín, la frustración mía, pues por no poder cambiar el sistema con la rapidez, ¿verdad?, que uno a veces desea de cambiar el sistema, pues me hizo echarme para atrás y tratar de entender lo que está pasando. Y como tú muy bien dices, hay una historia en donde se ve, ¿verdad?, el desarrollo de unas políticas implementadas por el gobierno que a la larga son implementadas desproporcionalmente contra las comunidades marginadas, ¿verdad? Desde racismo hasta hoy, el gobierno ha y continúa implementando distintas políticas que siempre afectan a los pobres o a los marginados o a las comunidades que en un punto pues han sido vistas como indeseosas, ¿verdad? Eh, Eso no ha sido fácil, ese reconocimiento, porque obviamente lo que me quiero decir es que no es porque mi cliente sea de un barrio, que es porque todas las personas que yo defiendo son de un barrio. Lo es porque la policía decide ejecutar unas acciones en contra del crimen en ciertos sectores, ¿verdad? Eso es una decisión de política pública. En Puerto Rico se enfatizó mucho, ¿verdad?, en la década de los 90 con mano dura. No era el punto de que vamos a arrestar solamente a los del caserío, sino vamos a invadir el caserío. Vamos a tener allí presencia con la Guardia Nacional. Vamos a entonces unir fuerzas con los federales para entonces procesar más casos en una comunidad. Y ese es el ejemplo obvio, ¿verdad?, de la sobrecriminalización de una comunidad por ser Déjame ver pobre. si te estoy siguiendo. Obviamente el crimen en Puerto Rico y en cualquier país es una situación que permea en todas las estratas sociales. Y hay crimen en la gente rica, de clase alta, como uno pueda decir, y hay crimen también en la clase media y en las clases pobres. Pero entonces hay una política pública de reprimir con mayor intensidad a los que provienen, particularmente de las comunidades pobres y que tienen poca educación y poco acceso a los empleos y que no se trabaja de la misma manera con otros sectores sociales. Ese es Yo voy a básicamente. dar dos ejemplos bien sencillos. El IRS el año pasado tuvo que contestar en una vista congresional por qué no procesaba personas con más dinero cuando hacía su auditoría. Y lo dijo, no podemos porque esas personas tienen abogado. Y por tal razón, la posibilidad de llevar a cabo una auditoría y una causa de acción completa en contra de personas adineradas agotaba los recursos de la agencia y por tanto preferían hacer la auditoría a personas sin recursos. Ese es un ejemplo de cómo el gobierno determina en Puerto Rico. Vamos a ver el año 2016, año fiscal 2016-2017. Si uno va a las estadísticas que provee la rama judicial, en las estadísticas anuales de casos procesados ese año, si uno mira el delito de apropiación ilegal simple, eso es haberse apropiado algo que no es tuyo con un valor menor de $200, aproximadamente 2.800 personas fueron acusadas por ese delito, procesadas por ese delito, que se exponían hasta 6 meses de cárcel, multa, salir en el periódico, etc. Si uno mira entonces esa misma figura de cuántos delitos fueron procesados por violaciones a la ley de ética, que son los que tienen la responsabilidad de velar, ¿verdad?, por los funcionarios públicos, el número total fue de 33 acusaciones o casos procesados. O sea, lo que estamos hablando es que son 73 veces más probable de que te acusen por apropiación ilegal y el Estado pues define cuáles son las prioridades, ¿verdad? Pues eso es una cosa adrede, no es por suerte, no es porque sí, porque es así. Si tú lo miras entonces desde ese punto de cómo es que la política se está implementando, entonces tú puedes cuestionar y examinar distintos factores, ¿verdad? Por ejemplo, las personas cómo llegan a los tribunales. Pues tenemos no solamente esa facilidad de acusar al pobre, pero también tenemos lo que se llama en inglés el School to Prison Pipeline, ¿verdad? Esa doctrina que ha identificado
que por medio de procedimientos disciplinarios en las escuelas públicas, los niños, especialmente los latinos en Estados Unidos y los niños negros, son expuestos al sistema de justicia criminal, nuevamente, desproporcionalmente mayor que un niño en la misma situación que es blanco. Y ese fenómeno se repite en Puerto Rico porque en las escuelas privadas es altamente improbable que la propia escuela llame a la policía para atender una situación. Lo vimos en la situación reciente con los casos del PUA, en donde unos menores de edad eran investigados por una situación de aparente fraude, y sin embargo vemos ya la reacción cuando le ocurre lo mismo o peor, ¿verdad? En el supuesto de menores en escuelas públicas, que por una pelea entre ellos, ya la policía está y tenemos esa situación. Pues está eso. Entonces hay otro fenómeno que lo aprendí recientemente, pero hace sentido. Lo que se llama el trauma to prison pipeline. Y comúnmente se da mucho en víctimas, mujeres de violencia doméstica, en patrones repetidos, que cuando ellas se defienden no tienen, o sea, control por miedo ¿verdad?, a la pareja, terminan en el sistema. Y tenemos el ejemplo reciente de que la exgobernadora Vázquez condonó la sentencia de Ashley Marie, que había sido sentenciada a 110 años de cárcel, cuando el asesino, que era su pareja y que también había un historial de agresión y de violencia doméstica entre ellos ambos, recibe una sentencia de 10 años. O sea, hay un patrón y unas cosas que están pasando. Pero una pregunta, Diego. Obviamente, según lo que tú me estás explicando, hay un peso en la situación socioeconómica, ¿verdad? En la solvencia económica de las personas que se procesan, porque aparentemente al no tener recursos para contratar abogados, pues entonces el Estado ve esos casos como mucho más fáciles de procesar y tal vez lo utilizan como ejemplos para el resto de la sociedad. Mira, yo proceso a estas personas, son más pobres, por tanto no tienen acceso a abogados, o el Estado es el que le provee la defensa, y esa defensa pues tiene unas limitaciones porque el Estado tiene unas limitaciones en esos servicios de abogados. Y entonces no se meten con los que sí tienen recursos y que podrían contratar abogados. Y hay otros factores que supongo que iremos hablando durante esta conversación. ¿Tú crees que ese es el principal, o hay algún tipo de prejuicio adicional en contra de estos pobres, aporafobia, el racismo? ¿Qué otras cosas podrían estar incidiendo aquí? Yo diría que sí a todo, ¿verdad? Porque cada gobierno actúa independiente por sus motivaciones. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos que recordar que Puerto Rico es una colonia, o sea, que nosotros tenemos también el aspecto no solamente racial en Puerto Rico, que no se habla, pero existe, también de clase, pero también un intento continuo de suprimir y por ideología. Así que tenemos también ese factor que a lo mejor no se ve tanto en Estados Unidos, o si se ve en Estados Unidos, se ve más como con los grupos de Black Panther, Young Lords y grupos de izquierda que también han tratado de hacer cambios sociales, pero en el Puerto Rico el caso particular es que sí existen esos grupos de izquierda, pero a la misma vez existe el grupo que quiere la liberación de Puerto Rico, ¿verdad? Del coloniaje que está, pero eso crea también otra esfera, tú sabes, de razonamiento, por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Creo que también es importante, perdóname, sí. Déjame decirte otra cosa para que también lo tomes en cuenta en el análisis. Esa cara de la moneda en donde se procesa a personas por razones económicas, por razones de pobreza, por razones de origen social y también por problemas políticos, tiene una cara de la moneda contraria donde hay una impunidad también, donde hay personas pudientes, personas que tienen poder político, acceso al poder político, y que jamás las procesan, no importa las cosas que hagan. Y lo vemos en Puerto Rico constantemente con los funcionarios públicos, que todo el mundo sabe que están involucrados en conductas antiéticas, ilegales, y no pasa nada. Las autoridades miran para el lado, ¿no?
Pero sí, todo eso es cierto. Y te mencioné, tú sabes, la estadística de las personas que son procesadas por la ley de ética son 73 veces más por ciento de que te acusen a una persona pobre que una persona en el gobierno, a menos que sea alguien que no aporta mucho y a ese lo sacrifican, ¿verdad? Lo que quería mencionar era una parte creo que Fernando Picó habló de esto en su escrito. El doctor Picó hablaba de que cuando el gobierno no puede controlar y no opera correctamente, entonces crea esta represión contra ciertos grupos para disimular que está haciendo algo en la población general. Entonces tenemos eso que tomarlo en cuenta. Y cuando yo leo eso, pues me doy cuenta también o aporta a lo que se está hablando en Estados Unidos de cómo el Estado utiliza la fuerza policíaca como el mecanismo para resolver las deficiencias que el gobierno no atiende. ¿Entiendes? Entonces, pues ahora uno puede entender un poco mejor, ¿verdad? Porque el movimiento, por ejemplo, Black Lives Matter, está hablando de que se tiene que defund the police, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir, no es que no estemos con policía, es eliminar la cantidad de veces que un ser humano interactúe con la fuerza policial. Eso quiere decir que tenemos que repensar cómo queremos atender los problemas que ahora mismo se atienden metiendo a la gente presa, ¿verdad? Desde el punto de vista mío, pues yo le incluyo que para poder tener un estado de esa naturaleza tenemos que repensar y pensar que no existen cárceles. Que ¿Cómo sería Puerto Rico sin la institución carcelaria? Que no exista. Y si tú me preguntas a mí, si uno va a la historia de Puerto Rico, no fue hasta 1902 o 3 que cuando llegaron los americanos implementaron el Código Penal de California, que entonces en Puerto Rico vio un aumento en el uso de la institución de cárcel para penalizar punitivamente a las personas, principalmente por propiedad, por crímenes en contra de propiedad, ni siquiera eran por crímenes de cárcel. Así que no, la institución de utilizar la cárcel como medida de anticrimen es relativamente nueva, tú sabes, en comparación a... Y entonces, déjame, si tenemos... un paréntesis, si alguien quiere Sí, sí. profundizar en este tema de la historia de las prisiones y del derecho penal, el libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, es un clásico donde él hace el análisis de cómo fue cambiando la perspectiva penal desde el suplicio, el castigo, la pérdida de la libertad, la disciplina, el panóptico, todas esas cosas, ¿verdad? Que son historias que uno entiende como normales actualmente, que nadie se cuestiona cuando realmente son invenciones recientes para manejar estas personas que el Estado le pone una etiqueta de que están desviándose de la sociedad y que por eso hay que castigarlos. Así que esa lectura, bueno, se lee en la universidad, ¿verdad? Los que hayan tenido la oportunidad de estar en el área de ciencias sociales lo pueden haber visto, pero que es bien importante por lo que tú estás diciendo, que la cárcel como tal es una invención, por lo menos en su forma contemporánea, bastante reciente. Sí, ¿no? Y lo es. O sea, y por eso, pues, si uno se atreve a pensar cómo sería que atenderíamos un problema sin la cárcel, obviamente, pues tenemos que asumir que no va a haber alguien que te envíe a la cárcel. Los fiscales tendrían un rol distinto. También tendríamos un rol distinto para la policía. Y entonces tendríamos que repensar qué es lo que crea los problemas. Pues, por ejemplo, si tenemos una persona con un choque o un desperfecto mecánico, siempre tenemos la intervención de la policía, pero tú te preguntas si es necesaria la intervención de la policía para atender un accidente de tránsito. La contestación es que no, no se necesita un policía, porque recientemente hemos visto, por lo menos en la área metropolitana, como hay unas empresas que no sé si son privadas o público-privadas, pero que van y atienden el tráfico y ponen los conos ellos mismos y te ayudan, como un servicio o no. Pero el punto es que hay tantos delitos codificados en Puerto Rico, que todo el mundo, con un libro que habla de eso, que uno comete 30 delitos federales diarios y uno no lo sabe. Así que tenemos que repensar cómo es que podemos eliminar, ¿verdad?, la presencia y la interacción comunitaria con la policía. Entonces, si vamos a los causales, ¿por qué, por ejemplo, hay tanta criminalidad? Bueno, pues uno de los causales principales, y esto no lo digo yo, estamos hablando de los estudios o antes, ¿verdad? Pero te puedo citar
unos estudios anticrimen que hizo tanto el presidente Obama como el presidente Nixon, como el presidente Lyndon B. Johnson, que todos determinan que los factores importantes para reducir los crímenes violentos y crímenes de propiedad y el uso de drogas está entre la legalización de la marihuana, está también el de invertir en recursos educativos y en la preparación para entrar al mercado laboral de las personas que no tienen acceso a esos recursos, porque pues en Estados Unidos, dependiendo de donde tú vivas, depende de donde tú estudies, y los taxes de esa comunidad, dependiendo de donde tú caigas o donde te permitan, ¿verdad?, vivir, afecta los recursos que puede ofrecer ese condado. Pues entonces, pero si sigues más hacia atrás, y aquí en la parte que para mí es interesante, como me mencionaste al principio, de cómo esto difiere, ¿verdad? El movimiento abolicionismo típico, como mencionaste, en contra de la esclavitud, pero también en contra de la pena de muerte. Yo lo que estoy proponiendo es visualizarnos cómo esto afecta interseccionalmente. Y aquí lo que quiero decir es que hay ciertas disciplinas paralelas actuando que afectan que mi cliente vaya preso. Por ejemplo, si nosotros reconocemos que mi cliente es potencialmente un joven de una comunidad de bajos recursos y se fue de la escuela pues porque la mamá lo necesitaba que él fuera a trabajar, o la mamá no lo podía supervisar porque la mamá tiene 2 trabajos para poder hacer el dinero, ¿verdad?, para que tenga suficiente dinero, y llega tarde a la casa, y el nene pues se queda en el barrio y coge malos pasos y lo arrestan porque estaba en un punto. Pues primero que nada, ese niño menor de 18 en el punto, pues es una víctima de lo que se llama trata, pero en Puerto Rico lo tratamos como un narcotraficante. Exacto. A la mamá la penalizamos porque entonces le quitamos al niño, en vez de ofrecerle los recursos para que esa situación que ella se encuentre, que tiene 2 trabajos, que está bien desesperada para asistir, pues no se atiende. Lo que hacemos es desconectamos el sistema y forzamos leyes para permitir que se siga creando las condiciones para que las personas se manifiesten antisocialmente de una manera bastante desesperante. Así que tanto arquitectura y la manera en que se implementa ciertas decisiones arquitectónicas. Te doy un ejemplo. Si tú vas a unos parques públicos en Puerto Rico, de distintas ciudades, tú vas a observar unos banquitos. Y esos bancos donde tú te sientas, en muchos casos, tienen para que tú puedas poner los brazos. Pues eso no se hace para que tú descanses los brazos. Eso se hace para que las personas de ambulante no se acuesten a dormir allí de noche. Eso es una decisión tomada por esa comunidad para invisibilizar la pobreza que existe en ese mismo barrio, ¿verdad? Y lo empujamos hacia el lado. Entonces tenemos una compañía en Puerto Rico y Estados Unidos que para propósitos de taxes, pues crean estos non-profits que atienden eso. O sea, ese es el problema del gobierno. ¿Por qué esa persona llegó a esa condición? Debe ser atendida por el gobierno. Uno de los movimientos de Defund the Police, que salió ayer la noticia de Austin, Texas, a consecuencia de estas protestas, Austin decidió quitarle $30 millones al presupuesto de la policía. Y con esos 30 van a utilizar 10 para adquirir un hotel viejo de la ciudad para convertirlo en un lugar donde las personas deambulantes puedan vivir. A eso se refiere ese defunding movement, ¿verdad? Buscar recursos alternos, pero siempre tener en cuenta que la política implementada es importante atacarla. Mira el caso ahora del caño. El caño no está por ningún lado en el radar del Corps of Engineers, del US Army Corps of Engineers, para que se arregle. Estamos hablando de un problema ya existencial. Sin embargo, no sé si es la misma agencia o no, federal, pero nos enteramos recientemente que como medida para atender el global warming en Puerto Rico, se van a proteger el área de condado
¿verdad? Con unos arrecifes creo que artificiales y Rincón. Sin embargo, Loíza y otras comunidades que aportan culturalmente y que viven personas históricas en esos lugares, no pueden ni siquiera ser considerados porque la métrica que se utilizó es una del valor de la propiedad. Nuevamente, ahí vemos cómo el sistema ha decidido proteger cierto sector sobre otro sector, independientemente de cómo nosotros lo queramos ver. Todo esto está unido para crear unas condiciones que aportan a la desigualdad social. Y eso entonces aporta a los problemas que estamos enfrentando y para en vez de enfrentarnos y preguntarnos por qué es que esa decisión es como es y tener esa conversación, la resolvemos arrestando. Si uno mira las estadísticas de la Corte Federal, ¿cuántos indictments yo he visto de 100 personas? Ninguno ha sido así que tú digas, se fue el banquero, se fue el de cuello blanco, se fue. No, 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 siempre son los del punto, tú sabes, que se ha sido, hay estudios sobre esto. La cárcel no ha ayudado nada en resolver los problemas de crimen. Esto no lo digo yo. Estos son personas que estudian estos temas, que han resuelto que encarcelar a una persona tiene cero impacto en la criminalidad. Cero. O sea, nos da la seguridad y la certeza de que por ese periodo de tiempo esa persona no va a tener la posibilidad. Pero hay muchos problemas con esa teoría. En Puerto Rico tenemos una cultura también media punitiva de ver o de creernos el cuento de que todas las personas que cometen un delito se merecen lo peor, mientras que a la misma vez apoyamos estas historias del inocente, ¿verdad? Cuando sale esta historia, es como que medio bizarro tener esas ganas de penalizar y que sea punitivo, pero a la misma vez gozarnos cuando el inocente pues sale. Pero el inocente nunca se parece a mí, a veces, pero el malo nunca se parece a mí, el que yo quiero, pero el inocente sí se parece a mí. Tenemos nosotros los que trabajamos en esto y queremos seguir haciendo un cambio, tenemos que tomar conciencia de eso, para aprovechar esas conversaciones para educar. Ejemplo fue recientemente el caso que tuve la oportunidad de llevar para que se garantice que los $1,200 del CARES Act, que fue otorgado por el Congreso a las personas, le llegue a los confinados y a las personas privadas de libertad. Eso generó unas reacciones en el Internet. Y yo tuve la oportunidad de interactuar con algunas personas, no como que con intención de forzar mi punto de vista, sino más como que ofrecerle la información y a lo mejor pues eso le hace cambiar de opinión, porque yo estoy claro, ¿sabes? No, yo no creo que todo el mundo va a querer escuchar y tener la mente abierta para decir que esas conversaciones van a ser fructíferas en todo momento. Hay personas que se sienten heridas por alguna razón y hay otras razones, pues porque sí. Pero siempre está la oportunidad de que a lo mejor con esa interacción la persona pues pueda pensar algo que no había pensado antes. No necesariamente lo va a convencer, pero por lo menos sabe que existe otra línea, ¿verdad? No sé, eso por encimita. Cuando usas el término abolicionismo, ¿por qué lo escoges? O sea, ¿cómo lo conectas con estas ideas de ir a las causas reales de la criminalidad y identificar cómo poder atenderlas efectivamente? Bueno, yo pienso que el éxito del abolicionismo, tanto a nivel de racismo, perdóname, a nivel de la esclavitud y a nivel de pena de muerte, lo que hemos visto, se atiende de una manera con un pensamiento sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Que no se atiende atendiendo el problema. Y me voy a tomar un ejemplo. No que si el policía mató a un ciudadano, como vemos en Estados Unidos, y lo primero que vamos a escuchar siempre es, vamos a hacer una investigación de parte de la policía. Entonces resulta que en efecto, si dicen que no fue culpa, porque casi siempre dicen que fue culpa de la víctima, ¿verdad? Pero si resulta ser que en efecto el policía actuó de manera incorrecta y legalmente, pues entonces lo clasificamos como a few bad apples, ¿verdad? Así que el problema
para reformarse no es un problema institucional, es un problema individual, cosa que entonces te pone a ti en la situación de 1 a 1 para demostrar que ese policía hizo algo bien o mal. Y lo mismo ocurre en el racismo. Cuando en el racismo uno dice que él es racista, no es racista, y lo podemos ver en las vistas de confirmación pasadas del secretario de Tesoro, que hubo una dinámica ahí entre uno de los abogados con Rivera Chats, uno acusando al secretario de que es racista o no. Uno entra en el juego chiquito, de verdad, porque ese no es el problema. El racista, sea o no sea racista, para mí es inconsecuente porque él es una manifestación del sistema. Y ahí está el problema. Tú quieres sacar el caillo de tu casa, tú no vas a sacar el caillo 1 a 1. Tú tienes que ir a la raíz y sacarla para poder asegurarse que no esté. Pero lo importante de esta conversación, mi punto, es que tienes que estar dispuesto a seguir buscando, porque esa raíz va a ir por distintas facetas de la sociedad. Vamos a ver entonces cómo es que el sistema educativo en Puerto Rico adopta un sistema disciplinario que es a la par al sistema penal, que cada violación a un código de disciplina, que en muchos casos ambiguo, va aumentando el castigo hasta la expulsión. Igual que en el sistema criminal, tenemos lo que se llama la reincidencia, y cada vez está la reincidencia, la simple, la grave y la habitual, y te cerramos para siempre. Esos son conceptos paralelos que estamos viviendo. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? Así lo podemos ver en cómo por el bien del pueblo, ¿verdad? Por el bien se expropia, ¿verdad? A ciertas comunidades. Nunca he visto yo la expropiación de la mitad de Garden Hills o el monte en Ponce. Esas comunidades que también pueden tener unas propiedades abandonadas. Tenemos sectores abandonados, pero eso es imposible pensar porque el valor para un potencial desarrollo de esa área no es lo mismo, número uno, porque ya está un desarrollo, pero más importante, tienen los recursos para defenderse. Así que tenemos que siempre tener eso en cuenta, cuál es, como uno dice, cuál es el endgame. Vamos a mirar desde arriba hacia abajo. Y si fuéramos a decir, cuando hablamos de abolicionismo, ¿qué es lo que, y esto es pensando analógicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos abolir? Tú podrías resumir esto en la desigualdad económica y social. ¿Qué es lo que queremos, con qué queremos acabar cuando hablamos de abolicionismo? En mi punto de vista, yo quiero abolir las cárceles. Si yo puedo eliminar las cárceles como esa meta, tengo que estar consciente que tiene que haber un sustituto para reconocer ciertas cosas. Entiendo. En algunos, atendiendo esas causales, va a arreglar, como tú muy bien señalas, probablemente desigualdad en ciertos recursos, ¿verdad? Del Estado. Y así sucesivamente, tú vas a poder entonces encontrar un balance de cosas, porque ciertos recursos se enfocan en ciertas cosas. Un ejemplo, creo que ahora en estos días se está peleando si deben ser 8.9 millones o un poquito menos para una consulta para elegir unos representantes para defender la estadidad. Cosa que paralelamente tenemos cientos de escuelas cerradas, la mitad del área suroeste sin atenderse todavía. O sea que eso es parte de esta conversación. Es cuestionar por qué gastamos $110,000 por cada niño detenido anualmente. Con $110,000 anualmente, yo llevo a 10 niños a estudiar 4 años en muchas escuelas en Puerto Rico privadas. ¿Me entiendes? Así que tenemos que repensar por qué una persona va presa por falta de pago de pensión. A lo mejor le podemos hacer un plan de pago y sale más barato, porque sale 40,000 pesos al año, son 3,000 y pico pesos al mes. Y no sé, porque no hay estadística, cuánto es que debe. Hay veces que puede ser 200, 300, 500 pesos, 1,000 pesos. Yo desconozco porque esas estadísticas tampoco están disponibles. Así que tenemos que exigirle al Estado que justifique porque hay ciertas conductas que se llevan y lo hacen a falta de, tú sabes, porque como no hay estadísticas, lo pueden pasarte la mano por así, por encimita, y uno no lo puede cuestionar a menos que empiece a preguntarse por qué, y por qué, y por qué.
Efectivamente, yo creo que hay un consenso en los científicos sociales de que la cárcel es un fracaso, ¿verdad? Como mecanismo para atender la criminalidad. De hecho, podría ser un factor que aumenta la criminalidad, porque las personas que salen de la cárcel no tienen oportunidades. Igualmente no tenían antes y cuando salen tampoco tienen las oportunidades y es peor porque salen con un estigma terrible en donde todavía tienen muchas limitaciones por razón de haber estado presos, no solamente socialmente y culturalmente se les margina, sino que legalmente tienen limitaciones que impiden que puedan integrarse a la sociedad y participar en los procesos productivos. Y por ende, lo único que les queda es la marginación y la conducta delictiva y vuelven a caer. Aparte de los costos que tiene el sistema carcelario, cómo margina a las personas que no pueden pues, mantenerse en un sistema educativo, no proveen servicios apropiados a los confinados, ni de salud, ni de educación, ni de recreación. Así que es realmente echar dinero en un hueco y se pierde sin ningún tipo de beneficio social. Yo creo Hay que... beneficio social. Ajá, ahí también. hay un beneficio social. ¿Cuál sería? Está el show del Bueno, gobierno. sí, Hay ok. un beneficio social que es Es necesario, político. ¿verdad? Político. Y eso es importante reconocer, porque sí hay un beneficio social del grupo particular que controla esta dinámica. Estamos hablando de que con 2 helicópteros dándole vuelta, atendemos todos los problemas del día, ¿verdad? Mandamos 7 fiscales para atender Sí, la situación particular reciente de la tragedia, ¿verdad? De los 3 agentes de la policía que fallecieron a manos de una persona que todavía, pues la persona fue asesinada aparentemente, pero también eso es otro fracaso del gobierno, que la comunidad tome en sus la manos justicia en sus la manos. justicia. Eso demuestra adicionalmente el fracaso de la justicia. Pero hay un beneficio social de todo esto. El beneficio social es mantener una apariencia de control para que todo lo demás que esté pasando no lo veamos. Tú ahora mismo estás trabajando en una de las situaciones más importantes que un lugar como una isla puede estar atendiendo. El labor que tú y tu equipo hacen en contra o a favor de los intereses de Puerto Rico en cuanto a adoptar una política de energía renovable. Y esa lucha es extremadamente, yo te diría, entre las 2 o 3 cosas más importantes que pueden pasar en Puerto Rico, pero no está ese espacio para poder tener esta conversación diaria. ¿Por qué? Porque de vez en cuando el gobierno se tira una política o algo que acapara, ¿verdad? La atención mediática y le limpiamos las manos a los problemas serios que están pasando, se están instituyendo como política pública. Esto de los miembros del gobierno que son hermanos no tienen que reportar ingresos, no tienen que hacer disclosures, eso es corrupción. Pero se ve desde ese nivel, pero también se ven bien abajo, aunque no lo crean, cuando un restaurante no le cobra a un policía y le da Mm, la comida, eso es corrupción. ujú. Del parte del policía no debe estar recibiendo nada de un miembro de la comunidad, pero se acepta para no tener que hablar del problema de por qué el dueño del restaurante tiene que darle comida. ¿Por qué? Porque hay una falta clara de seguridad en esa comunidad y mientras más guardias yo tenga en mi establecimiento, menos son las probabilidades de que, o por lo menos la impresión de seguridad mayor que tengo. Pero También el policía está bajo unas condiciones salariales y de vida bien precarias. horrible, Y en ese horrible. Tú sabes, sentido, ser pues, policía en Puerto Rico no hay manera de ganar. Tú sabes, ¿sabes? Los respeto mil, pero también tengo que reconocer que están entrando a un sistema que tradicionalmente en Puerto Rico, la historia de la policía de Puerto Rico es una fuerza policíaca que reprime a las personas que no piensan como aquellos que tienen el poder. No importa, puede ser feminista, puede ser independentista, nacionalista, cualquierista que no vaya a los fines de quien tiene poder, a quien mandan es a la policía. Tú me vas a decir a mí que la única manera de proteger o de hacer algo
enviando a la policía, creo que hace 3 años mandaron unos camiones del área metropolitana y bajaron escoltados por policías, que eran los de las cenizas en el área de Peñuela. Sí. Y sin embargo, hay dueños de restaurantes que les tienen que dar comida de gratis para mantener una presencia policíaca en su comunidad. En eso es lo que me refiero, ¿verdad? Del grado de desconexión entre la política del gobierno, porque hay unos intereses ahí, ¿verdad? Económicos que son más llamativos para el gobierno por alguna razón. Y la razón es sencilla, pues, hay corrupción a nivel amplia. Mi enfoque es identificarlo, pero me gustaría traer, o sea, respuestas. Y yo creo que respuestas hay. El ejemplo ese de la ciudad de Austin, que cortó los recursos para crear, ¿verdad? Un hotel es un paso positivo. Otras respuestas que se han dado es tener un número alterno en donde cuando hay una emergencia que se asuma o se piense que es una situación de salud mental, los que van son trabajadores sociales, no van, ni la policía se entera de esa situación. Hay corte. Pero ahí tú tendrías que desviar fondos de la policía para crear un cuerpo de trabajadores sociales que esté bien pago y que pueda atender todas las situaciones en el país. Y que estén profesionalizados, no es que estén, porque oye, hay trabajadores sociales buenos y hay trabajadores sociales que no son tan buenos. Pero si tú tienes un cuerpo bien entrenado, bien motivado, ¿verdad? Porque no se tienen que preocupar si los 1,200 pesos que me van a dar ahora me va a dar todo el mes, ¿verdad? O sea, hay que tener, oye, le damos incentivos económicos a mucha gente. Vamos a virarnos y darle incentivos económicos a aquellas profesiones que en efecto van a hacer una diferencia en la salud mental, en la ansiedad de la comunidad. Si hacemos un incentivo económico de 4% a todos los maestros en Puerto Rico, ¿cuántos maestros buenos van a salir de ahí? Que no tengan que preocuparse. Oye, eso es parte del proceso, ¿verdad? De cómo entonces repensar. Yo me acuerdo en Virginia, cuando yo trabajé allá, tuve un muchacho que era veterano de la guerra de Irak y a él le explotó al lado, a pie, una bomba, mató a su compañero y él tenía problemas y fue operado y terminó adicto a Oxy. Y fue acusado por robar, ¿verdad? Una farmacia, cuando no le quisieron dar más Oxy, fue y sacó una pistola y dame el Oxy, me fue y se fue. No disparó ni nada, pero sacó una pistola. Y el juez decía, a consecuencia de ese evento, se creó una corte para atender casos de veteranos, en donde se le saca, siempre fue acusado, ¿verdad? Pero se le sacó todo ese estigma de criminal y se trató como lo que ocurrió, una consecuencia de su esfuerzo como soldado que regresó y no fue atendido correctamente por el VA en el caso de él. Pues eso es lo que se necesita, ¿verdad? Las ganas. Y ahora, pues, con el estado de emergencia declarado a consecuencia de la lucha de tantas organizaciones y mujeres valientes, tenemos una oportunidad también de repensar todo esto. Existe teoría, existen muchas teorías de feministas de cómo crear modelos para atender violencia doméstica, que no incorporan el uso de cárcel. Así que no está fuera del marco posible esta visión de poder pensar en eso. Y como tú sabes, la ley 54 no es nueva, pero también tenemos que ver si se puede mejorar, ¿verdad? Porque también yo la vi en acción, yo sé lo que ocurre ahí adentro. El sistema de justicia criminal no está diseñado para atender las necesidades de las víctimas. Eso es la realidad. Son otros marginados del proceso. La víctima es marginada totalmente en el trámite. Yo honestamente pienso que hay muchas personas que no reportan crímenes porque saben que van a ser victimizados 2 o 3 veces más, no solamente por la impresión que tienen del abogado defensor, sino del policía que va a hablar con él o ella, del trabajador social que a lo mejor tenga, por alguna razón, tenga una creencia religiosa que le impida atender a una pareja del mismo sexo, o también el fiscal que tiene un caso, pero tiene 100 casos más, y empieza a tutearse con la víctima. Y olvídate, yo también, yo he defendido personas que mi trabajo es mi trabajo.
Y pues yo no puedo estar, yo con mucha dignidad trataré, pero mi trabajo es cuestionar y cuestionar y cuestionar, y eso es incómodo para una persona. Así que tenemos que pensar si es lo mejor, ¿verdad? Y aquí pues yo he escuchado fiscales hablar de que ellos son los paladines de las víctimas. Yo no sé, ustedes escucharon en la audiencia que llevó a cabo la ex representante Charbonnier, en donde una asociación de víctimas no solamente habló del maltrato, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando nosotros, sino que la propia ley le otorga unos fondos y ni eso el Estado le está otorgando. Así que tenemos que repensarlo porque honestamente lo que tenemos no está funcionando. ¿Sabes? Y la duda y la pregunta es ¿por qué? Y yo digo, ¿por qué no? Porque repetir lo mismo, como dice Einstein, ¿verdad? Con el mismo resultado no necesariamente es lo mejor. Es la definición de locura. Hacer lo mismo y esperar otra cosa es la definición de locura. Pero entonces, Diego, el planteamiento de abolir la cárcel, sabiendo ya, y eso está súper documentado, de que salvo el show mediático que ocasiona el tú coger a alguien y meterlo preso y separarlo de la sociedad, ¿verdad? Que mencionaste ahorita, que es un efecto político de la cárcel, pero en todos los demás aspectos es un fracaso. Y al eliminar la cárcel, fuerza al Estado, fuerza a las organizaciones comunitarias, fuerza a los filósofos, a los juristas a repensar todo el andamiaje de la sociedad para que se pueda atender las conductas dañinas, las conductas que uno pueda catalogar, ¿verdad? Y pongo comillas como desviadas de la sociedad, de otra manera, ¿verdad? Y estas situaciones que están ocurriendo con pues, el movimiento para quitarle los fondos a la policía no es meramente para ahorrárselos, es porque hay que ponerlos en educación, en servicios a los jóvenes, a los niños, en servicios a las víctimas de los delitos, servicios a las mujeres, particularmente, ¿verdad?, víctimas de violencia doméstica. Es redirigir hacia unos servicios preventivos, unos servicios de formación de los seres humanos, para que puedan incorporarse de manera productiva y educada a los procesos sociales. Y entonces no caigan, o por lo menos no se vean tentados, porque la criminalidad o la violencia puede ocurrir en todos los niveles. O sea, realmente no se va a erradicar, pero no será uno de los problemas principales que tenemos, ¿verdad?, en Puerto Rico y en Estados Unidos, que es la violencia institucional a todos los niveles. Y me parece súper interesante que forzando la eliminación de las cárceles, eso nos lleva a pensar de una manera diferente, como tú dijiste ahorita, sistémica, buscando la raíz. ¿Por qué este hombre que posteriormente fue ajusticiado asesina a estos 3 policías, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de él? ¿Cómo se pudo haber desviado la cadena de eventos, ¿verdad?, para que eso no ocurriera finalmente? Ese análisis nunca se hace. Es meramente, ocurrió este crimen, qué terrible, qué lamentable, vamos a buscarlo para meterlo preso, y cuando lo metamos preso se acabó, y esa persona pues estará toda la vida ahí como una carga al Estado y como un ser humano que tiene unos derechos humanos anulados permanentemente en una cárcel, y que eso no repara para nada ni el crimen, ni repara las heridas que eso deja en la sociedad, y que eventualmente se va a volver a repetir porque no has ido a la raíz del problema. Entonces, me parece súper interesante cómo forzar el issue de repensar todas estas estructuras de poder y todas estas deficiencias sociales, meramente cerrando la opción carcelaria, para que entonces haya que pensar y trabajar en políticas públicas para fortalecer todas las áreas que ayudan a los seres humanos a prosperar y a que no tengan que recurrir a la violencia ni actividades delictivas. ¿Entendí bien lo que has querido decir? Sí, no, perfecto. Y lo que quiero que son 2 cosas para mí lo que me motivan. La capacidad o la imaginación que uno puede tener cuando uno hace ese cambio. Cuando tú te repiensas una posibilidad y te fuerzas a pensar cómo entonces atenderías A, B, C, D, E. Pues entonces
uno tiene que ser más creativo, uno tiene que entonces educarse, qué están haciendo, por qué se está haciendo. Y cuando uno se da cuenta por qué está pasando aquí, es porque se importan muchas políticas de Estados Unidos que están atados a unos fondos. También se importa la doctrina jurídica sin consecuencia alguna, tú sabes. Algunos casos sí estamos forzados, pero aquí en Puerto Rico siempre nos han dicho que la factura más ancha de la Constitución de Puerto Rico, pero eso tampoco va a la par con la práctica de cómo es que entonces los casos en el tribunal se están resolviendo. Así que esto no es un problema legal, no es un problema político solo, no es un problema educativo ni religioso, es un problema de cómo la comunidad atiende sus preocupaciones y cómo todos los componentes de esa comunidad actúan en esa dirección. Nosotros tenemos, tú miras ahora mismo la policía de Puerto Rico y cómo es que uno puede ascender, ¿verdad? Pues probablemente por el número de arrestos, por el número, ni siquiera por el caso procesado, más o menos por el número de arrestos. Que podrían ser arrestos ilegales, ¿verdad? Tu porque número no va causa. subiendo y por tanto eres bueno. Lo mismo con los fiscales, cuántas convicciones tú tienes, lo mismo con el apelativo, cuántas apelaciones radicaste. Pero nadie se pregunta, la métrica bien sencilla, ¿esa comunidad está más segura ahora mismo gracias a tu intervención o no? Y tiene que ser una intervención directa tuya, porque es bien fácil decir, y si uno mira las estadísticas desde el principio del 2010, la criminalidad en Puerto Rico se ha reducido aceleradamente. Y ninguno de esos factores que inciden en eso tienen que ver con la cantidad de gente que va presa. Eso es un cero a la izquierda. Así que no me vengan que es porque gracias a la cárcel, porque eso no es verdad. Tiene factores, otros factores que no tienen que ver con eso. Bueno, la inmigración, que la policía no tiene Migración, recursos, mira, está de hasta el brazos caídos. aborto, la legalidad del aborto, Sí, la legalidad del aborto ha reducido más la criminalidad que la cárcel. Así sí. que es importante tener conciencia de qué funciona y qué no funciona. Y así que cuando uno escucha por un lado ciertas fuerzas empujando ciertas políticas, hay que pensar en el efecto dominó que ocurre, ¿verdad? Y es importante, lo único que quería decir era eso, que es importante cuestionarse y ser creativo en tratar de resolver un problema. Y número dos, ver el problema no solamente uno que se resuelve de manera del ámbito de justicia criminal. O sea, el efecto de invertir $110,000 en un niño en la cárcel, pues te demuestra la capacidad del Estado de invertir $110,000 en un niño. Pues vamos a virarlo y vamos a ponerlo fuera de la cárcel porque el dinero está, aparentemente. No es que esté porque yo tengo que meter preso a un niño y tengo una cuota. No es así. O sea, que si bien es cierto, mira, ahora mismo, según las vistas de transición, el exsecretario de Corrección habló de que la Junta de Control Fiscal les ordenó a contratar a una compañía del estado de Florida por $500,000. Y esa compañía se va a virar y va a venir a Puerto Rico y va a identificar formas de cómo reducir el presupuesto. Yo hice 2 blogs en donde di 7 formas de reducir la población correccional. Reducir la población correccional en mitad te puede ahorrar ya $40,000, son 9,000 personas al mes, al año. Pues ya tú sabes, la matemática, casi 30, 40 millones. Yo te garantizo que en ese informe que regrese de esa compañía, ninguno va a decir, vamos a reducir la población correccional. Esos informes van a decir, vamos a quitar, esto es innecesario, la comida se puede comprar de esta manera, reduciendo entonces la calidad de la comida, que tiene un efecto directo, no solamente en la salud, sino en la actitud de las personas allá adentro. La inseguridad de comer causa una ansiedad colectiva, que cualquier cosa se malinterpreta y ahora tenemos una pelea, porque me cogiste un Twinkie, tú sabes. También tenemos que repensar eso, tú sabes, de cómo es que el dinero se apaga y se prende sin consecuencia alguna. Y yo creo que nosotros como puertorriqueños ya hemos tenido lo suficientemente de abuso colectivo. Por lo menos en el 2019 nos manifestamos, y no es la primera vez, nos hemos manifestado. Puerto Rico no es, a diferencia de mucha gente que quiere decir, un pueblo manso y corderito en el escudo. En Puerto Rico hay hubo muchas peleas, muchas situaciones
en donde las comunidades oprimidas se rebelaron. Lo que pasa es que lo escondemos y no estudiamos esos temas, pero en Puerto Rico no es un pueblo manso, como se quiere hacer pasar, decir, y que nosotros no somos así. No, nosotros no nos gusta el abuso y eso se sabe. Y hemos tomado cartas en el asunto para defender al pueblo como tal, pero esa misma, o sea, esa misma cultura nos facilitaría una discusión si la queremos tener. Yo siempre estoy dispuesto a tenerla. Y he cambiado de opinión y yo creo que eso es normal. Yo creo que las personas que digan que no hay manera de cambiar de opinión, pues yo no les quiero hablar a esas personas porque honestamente, sea más de izquierda que yo o sea más derecha que yo, si tú no estás dispuesto a dialogar y a tener un intercambio de ideas, pues entonces no necesariamente eres el tipo de persona que necesitamos para echar para adelante este tipo de proyectos. Y para mí, pues, ha sido un año horrible, ¿verdad? Por el COVID, pero ha sido un año que me ha permitido explorar muchos temas. Y estoy muy orgulloso por eso, porque tenemos el potencial de resolver muchos problemas si solamente nos atrevemos a decirlo, ¿verdad? Yo creo que empezando una conversación, sea este tema, sea cualquiera, de verdad, porque hay muchas personas con ideas tremendas, pero tienen tanto pánico a que la gente los ridiculice, ¿verdad? Porque la cultura es. Te voy a dar otro ejemplo bien reciente. Estos credit scores, ¿verdad? Las puntuaciones de crédito, ¿verdad? Que ahora todo el mundo tiene un crédito. Pues, ¿tú sabes cuándo eso empezó? 1985. No, eso no es pero ahora tú dices, yo quiero que no, yo quiero un préstamo y yo quiero hablar con el banquero, yo quiero que él, mira, mano, pero yo soy buena gente, que era como se hacía antes los préstamos, yo sé quién tú eres, esto y lo otro, pero ahora tú dices eso y se salen riendo de ti, tú sabes, y allá afuera yo he hablado con unas personas con una idea increíble, pero tenemos esta cultura también de que tú tienes que estar 100% en todo bien, no puedes decir que estás mal, y eso también pues los limita tanto a las personas a aprender, pero también a otras personas a expresarse. Y nada, yo creo que decir que yo no creo en las cárceles es bastante ridículo, ¿verdad? Pues, tener que pensar esa situación así, y uno a la suelta uno dice, pero qué ridícula es esa, pero cuando uno pues, le explica y lo navega, uno dice, oye, eso no es tan ridículo como uno piensa, ¿verdad? A lo mejor yo nunca lo veo en mi vida, pero ciertamente voy a hacer todo lo posible para cerrar las cárceles, ¿me entiendes? Y hay muchos pasos sencillos. Por ejemplo, si uno aumenta el valor del bien en Puerto Rico, para los que no sepan, uno se acusa por haberse apropiado, ¿verdad?, de un producto de una tienda y te va. El valor del bien determina si el caso es uno grave o menos grave, ¿verdad? Si es grave, pues ya son 3 años de cárcel para arriba, y si es menos grave, son 6 meses. Pero la mera exposición se basa en el valor del bien. Ese valor del bien, hay estudios que dicen que se puede duplicar, ¿verdad? O 3 veces más alto, sin efecto alguno en incidencia criminal. No es que va a aumentar la criminalidad. Y si tú aumentas ese número, pues vas a reducir la cantidad de personas presas, ¿me entiendes? Así que son cosas sencillas. Esa ley que hay de que si te robas un racimo de plátano vas preso. No, porque no es el plátano, es el escalamiento, más la apropiación ilegal. Bueno, y también la otra, porque ahora es un delito grave robar agricultura, ¿me entiendes? No es porque tenga hambre, no lo podemos resolver para ver si tú tienes hambre. Es porque, no, y entonces el policía que termina pagándole los Pampers a la mamá que la cogieron robándose unos Pampers, él termina siendo un héroe. El Estado ni siquiera le va a pagar para atrás los Pampers, pero eso es responsabilidad del Estado. ¿Cómo es posible que esta persona llegue a esta situación limpiándose las manos, tú sabes? Es sumamente trágico porque el Estado sigue haciendo y tiene chavos por un montón de cosas. Mira lo que va a pasar ahora con los chavos que se están hablando de la elección de unos senadores falsos para cabildear por la estadidad, independientemente de la intención, sea una válida o no, que es importante. No hay otro uso que se pueda decir en Puerto Rico que se necesite ese dinero, honestamente. $170,000 anuales para esos compromisarios. Tú sabes, ese es el tipo de situación que uno tiene que cuestionar legalmente, aunque el tribunal te vote, tú sabes. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico
si queremos algo, tenemos que pelear por él porque nos van a seguir pasando el rolo, tú sabes. No sé, yo me puedo ir por un viaje también en esa, pero volviendo al tema de abolicionismo, todo está integrado, o sea, tanto la situación racial y la falta de conversación honesta, tanto entre nosotros como nuestras conversaciones con la diáspora puertorriqueña y el discrimen que existe entre los de acá con los de allá, tú sabes, cuando vienen los de allá para acá, nosotros nos sentimos, por alguna razón, ellos se sienten que no son bienvenidos. O sea, hay muchos problemas que nosotros como sociedad debemos empezar a atender. Que no los Y yo hablamos. creo, perdón. Que no los hablamos, que es el problema. No, porque ¿no? no existen, no existen, Sí, porque todos los días nos bombardean con otra estupidez. sí. Esa es la verdad. O sea, hay serios problemas en Puerto Rico. Ahora mismo, recuerdo que tú me avisaste de los fondos que vienen para el programa de la profesora, se me escapa el nombre, de afrodescendiente, el primer programa, Mayra Febre. Mayra Febre, de la profesora. Y es sumamente importante que la gente sepa de ese programa y que se desarrolle de una manera que sea obligatorio, ¿me entiendes? Porque en Puerto Rico, en el 1899, cuando llegaron los americanos, se hizo un censo. Y en ese momento, el censo de ellos decía que el 42% de los puertorriqueños eran negros. Y en el 2010, solamente el 20% eran negros. Así que en Puerto Rico, los americanos nos lo pusieron más blanco a todos nosotros. Sí. Pero eso no es porque los americanos lo hicieron, es porque Luis Muñoz Marín, para traer capital a Puerto Rico en los 30 y a los 40, decidió decir que los puertorriqueños somos la mezcla perfecta de indio, esclavo y español. Y de esa manera invisibilizó las diferencias que se manifiestan en la implementación de política. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Villa Sin Miedo, por un desahucio, termina gente presa y muerta? Por un desahucio que el Estado no le pudo proveer una residencia o un hogar digno, o no lo ayudó, o no creó las condiciones para que esa persona pueda manifestar y poder conseguir un trabajo para poder ahorrar y comprar. Pero sí existe ese tipo de fuerza policíaca en una población, mientras nos roban y nos saquean a $175,000. ¿Cuántos son? Para yo reírme más duro, ¿cuántos senadores? Bueno, 3, 4, serían, 8. me parece que 2 senadores y de 3 a 4 representantes de embuste. Sí. Tú sabes, es una situación que con ese dinero tú honestamente puedes, por 4 años, estamos hablando casi 4 millones de pesos o 3.5 millones de dólares, tú sabes, darle $1 a cada ciudadano, tú sabes, yo creo que la gente te lo agradecería más. Sí. Y no es sin entrar en los méritos, tú sabes, de la propuesta, ¿verdad? Pero eso es una cosa, ¿entiendes? A mí, si uno quiere atender eso, tiene que ser más para atrás, porque no se habla, vamos a hablar de estatus, pero vamos a hablar de estatus de verdad. No hablemos de esto, vamos a hablar del estatus como el Departamento de Justicia en el último informe hizo y como el ex candidato Juan Dalmau decía, mira, aquí esto está, díganle la verdad a las personas que voten por cada ideología de lo que piensa y lo que aceptaría el gobierno federal, porque esto no es unilateral, nosotros no vamos a poder movernos, a menos que digamos que mañana somos Estado y no sé, porque no ha pasado. no estamos allá. Lo que quiero decir es que tenemos que ser más honestos. Esto no se resuelve con slogans, esto no se resuelve en Twitter, pero sí te distrae. Y entonces ese es el juego del poderoso para distraerte los revoluciones que están ocurriendo alrededor tuyo. Pues, hermano, y yo creo que es tiempo de que no nos enfoquemos en el uno a uno, y veamos qué hay detrás y identificar por qué entonces es que esto está ocurriendo en un macro. Y ahí va a ver cómo la implementación de política energética afecta tantas cosas, cómo la política del Departamento de Familia también está atada a esta vivienda y está atada también a la policía y está atada, ¿sabes? Y uno va montando un muñequito de por qué es que las cosas están siendo, tú sabes, movidas de ciertas políticas. Eso de el libro de Arturo Masol, ¿verdad? De cómo se hizo la Vía Verde. Ese libro te detalla de una manera bien amplia, eso es un ejemplo, ¿verdad? De cómo el gobierno que iba a entrar tenía ya un plan elaborado y qué agencias tenían que ejecutar qué cosas
Y ahora recientemente, con el arresto ayer de este personaje productor, por lo del chat, que para mí es esto de importante, ¿verdad? En Puerto Rico, Arturo Mazola estaba hablando de cómo es que en el libro que él escribe notan que a él lo tenían carpeteado para cada vez que ellos hagan una declaración en una red social, entraba un grupo para desacreditarlo, Sí. ¿entiendes? Por eso que el andamiaje entero de las personas con poder que tratan de desalentar, y pues eso es lo que hay que atacar. No, no enfocarnos en que arrestaron a un personaje en eso, porque si nos ayuda a entender el eso, pero no es el problema, no es él no está ahí, nadie se está quejando, no he escuchado a nadie decir, fíjate qué malo era porque trató de extorsionar, pero nadie se cuestiona que él lo que quería no solamente era extorsionar, era que le devolvieran unos contratos, y uno dice, ¿cómo es que esa persona llegó allí? Y entonces por ahí uno va notando que llegó allí porque es amigo de tal persona, y entonces tiene estos contactos, y a cambio de tirar fango hacían estas otras cosas. O sea, ese es el tipo de examen que hay que hacerse como De todos los sociedad. problemas sociales y políticos. Hay que mirar Sí, desde la y es perspectiva. difícil, y se supone que sea difícil, ¿me entiendes? Esto no se va a resolver, como te dije, en un slogan, en una marcha, una conversación seria de cómo queremos vivir. Hay muchas personas que tienen la opción de verdad de irse. Hay otras personas que no tienen la capacidad, pero no tienen una opción, tienen que irse. Aquellos que hemos decidido quedar, ¿no? Por opción. Yo creo que es nuestra responsabilidad tratar de mejorar el país donde vivimos, porque aquí muchas personas pues quieren que Puerto Rico se mantenga como está y no ven nada mal. Principalmente esas personas tienen un beneficio por algún lado, honestamente. Pero están conectados con un partido o son líderes de barrio, o porque alguien pana mío me consigue una plaza en tal sitio, en una agencia pública. Tenemos que reconocer que esas prácticas no son buenas como comunidad. Hay países que tienen una historia que demuestran el daño que se le hace, pero cuestionar nunca debe ser algo que genere esa represalia que a veces genera, ¿verdad? Y debemos cuestionarnos por qué están señalando a ciertos grupos o manifestantes específicos. Recuerdo al expresidente del Senado que mencionaba por nombre y apellido a las personas que él entendían que eran enemigos del Estado. Y no estamos hablando solamente de la prensa, estamos hablando de personas activistas de derechos humanos, todas féminas. Sí, sí, sí. Eso es una distracción, llama la atención, pero a la misma vez hay que ver, pues, algo bien están haciendo, ¿verdad? ¿Qué están y cómo podemos apoyar? Yo creo que para cerrar esto, tú sabes, lo más importante es mantenerse, busca una meta enorme. Yo quiero cerrar las cárceles, y eso creo que se puede hacer de distintas facetas. Creo que mucha gente se ríe y me alegro, porque por lo menos lo importante es que alguien salga diciendo, oye, este loco está repitiendo esto por ahí. Bueno, Y y de que ahí, te cuestionen y ahí tú explicas y ahí tú convences, ¿verdad? Porque claro, en realidad yo tenía mucha curiosidad por el tema del abolicionismo en esta época, ¿verdad? Y en realidad sí, has dado en el clavo. Me parece que es una causa súper interesante y que podría llevar a cambios dramáticos en la manera que está organizada nuestra sociedad desde la perspectiva social, económica, política, y que nos genera también la oportunidad de tener un pensamiento crítico y transformador, porque cuando tú te planteas un problema de difícil solución, se activa la creatividad y la gente empieza a hacer planteamientos que podrían de momento ser contra la corriente o contra la lógica, pero cuando tú los mires más a fondo, pues sí, resultarían y daría base entonces a cambios que probablemente, como tú dijiste, no los veamos nosotros en nuestra generación, pero sientan las bases para transformaciones en el futuro. Y por eso, Diego, te felicito porque estés pensando de esta manera y porque no tengas ningún temor en estar articulando este mensaje, que es un mensaje chocante, porque estamos imbuidos en toda esta propaganda sobre cómo es que debe funcionar la sociedad y cómo es que se debe reprimir de una manera
cruel y violenta a los que violen las leyes. Y es difícil, ¿verdad? Es como en el campo de las quiebras, hay algo parecido, Diego, porque hay esta compulsión de pagar del deudor, que es algo enfermizo. La gente se enferma porque no le puede pagar a sus acreedores de tarjeta de crédito. La gente no hace compra, no come, no compra las medicinas por pagar la financiera. Y cuando llegan a la oficina porque ya no pueden más hacer la consulta para una quiebra, que uno le explica, mira, no, no se va a caer el mundo porque dejes de pagar, se resuelve, el propio sistema lo permite. Y eso yo he tratado de mirar cuál es ese origen de ese miedo tan brutal y me parece que tiene parte de su origen en que antes la gente iba presa por deudas. O sea, tanto en el siglo XIX había prisión por deudas. Todavía van presa, pero se llama de otra manera. Mira, mira las pensiones. Sí, las pensiones. Pero en nuestra constitución se incorporó una disposición de que no puede haber prisión por deuda porque es que eso era una tradición jurídica bien antigua y eso todavía tiene un peso en nuestra psiquis colectiva de que hay que pagar porque los acreedores dominan el planeta, ¿verdad? Y al dominar No, el pero planeta le meten eso en la cabeza a la gente para que la gente pague sus cuentas. yo te añadiría una más. Yo creo que también a nosotros nos han puesto en la cabeza que nadie quiere ser un loser, ¿verdad? Que nunca, que no falles. Sí. Y a que todo el mundo le gusta que siga tratando y que siga tratando y que siga tratando. A pesar de que uno tiene los problemas, como tú bien sabes, y existen los remedios, no se está promocionando esa válvula, ¿verdad? Como un mecanismo de rehacer tu vida. Se hace hasta callado, hasta con miedo y como que con desprecio. Sí, como tú debes tener vergüenza si tú vas a declarar bancarrota, a pesar de, como tú muy bien dices, la salud mental de la persona, salud mental, salud física, se deteriora, pero no promovemos eso como opción, pero es también porque es cultural, porque también el poder del acreedor es tienes que pagarme, tienes que pagar, tú no tienes opción, tienes que pagar, ¿verdad? Me voy a quedar con tu casa, me voy a quedar con tu carro, me voy a quedar con todo. Y pues es una combinación de ambas cosas, ¿verdad? Ese miedo. Y que nos pasa colectivamente con el asunto de la deuda del país y con promesa, donde hay este miedo irracional a que nos van a quitar las propiedades del gobierno, el yunque, y es que no se dan cuenta de que la propia ley permite que esos acreedores reciban cero. Que la Junta está haciendo otra cosa porque tiene otros intereses, eso es otra historia, claro. Pero la ley provee remedio. Y en ese sentido, pues estas conversaciones, Diego, permiten que la gente pueda ver un poquito de luz al final del túnel, y puedas promover ideas que sean dramáticas, ¿verdad? Desde la perspectiva conservadora y de lo que está actualmente, pero que realmente nos conduzcan a una sociedad mucho más justa y que nuestros hijos e hijas y nuestros nietos y nietas pues puedan vivir en un mejor Puerto Rico. Y la actitud que tú tienes de lograr estos cambios es la actitud que yo tengo, ¿verdad? Y por eso sí, claro, contigo, porque yo no me dejo amilanar, ni coaccionar, ni pierdo la esperanza de que podamos generar un mejor país, Diego. Y por eso te agradezco que hayas participado conmigo. De seguro no será la última vez, porque seguiremos hablando de estos temas. Yo quisiera que le dieras alguna información de contacto a la gente que nos está escuchando y la gente que nos va a ver luego en YouTube y en Facebook, sobre cómo contactarte para estos temas. Sé que tienes cuenta de Twitter. Todas las plataformas son las mismas. Diego Alcalá PR. Diego Alcalá PR. Escribo mucho, tipo blog. Sí, en la plataforma Medium. Ahí tú puedes ir y buscar abolicionista y vas a encontrar distintos artículos, o me busca a mí en Medium, Diego Alcalá PR, pero estoy en Twitter, estoy en Facebook. Y usa siempre el hashtag abolicionista. Así que abolicionista, sí. En Twitter trato de usar, soy más activo en Twitter porque se escribe menos y puedo generar más contenido y linkear más personas. Yo quería darte las gracias nuevamente por la invitación. Para mí, yo creo que mucha gente, el trabajo que tú haces es un trabajo titánico, y no quería desperdiciar la oportunidad de darte las gracias porque como tú muy bien dices, podemos mejorar a Puerto Rico si nos atrevemos.
Claro. Tú sabes, si nos atrevemos, independientemente de la ideología que uno pueda tener o la forma en que uno ve el futuro, puede ser mejor que lo que tenemos ahora, Exacto, ¿verdad? exacto. Y yo creo que la función y lo que tú estás haciendo con tu equipo de trabajo, de defender los intereses de los trabajadores y también de tratar de mejorar el sistema energético de Puerto Rico y velar por las finanzas, es una labor extremadamente loable y te lo aplaudo. Sabes que tienes muchísimos fanaticada en todo Puerto Rico, igual que de mi parte, cualquier cosa que yo pueda aportar, siempre puedes contar conmigo. Y te quería dar las gracias a ti y a tu audiencia por esta oportunidad. Gracias, Diego, por esas palabras, ¿verdad? Esas cositas a veces alimentan el corazón y le dan fuerza a uno para seguir luchando, ¿verdad? Así que, Somos pocos porque es más fácil perder si uno abre la boca que ganar. sí, Y ya pues por lo menos ya yo no tengo nada, así que no tengo mucho que perder sí, en esto. Así que antes de irme quería darle las gracias a mi mamá y a mi papá, que si no ven esto les voy a enviar el link de YouTube. Así sí, que excelente. saludos que están en Ponce y son bien fanáticos tuyos. Ah, qué bueno. Así que quería hacer eso. Y de parte de Anet también, Chévere. Saludos saludos. a Anet, que es una excelente abogada y defensora de los derechos humanos en Puerto Rico y en todo el planeta. Así que Gracias. estamos bien asociados. Y definitivamente. Bueno, pues Diego, pues agradecido, pues agradecemos la compañía de las personas que se conectaron. Saben que esto luego se publica en YouTube y pueden verlo en YouTube y esperamos continuar con estas actividades semanales para seguir discutiendo estos temas en la misma onda que hemos discutido con Diego, este tema de abolir las cárceles para mejorar a Puerto Rico. Esa es la tónica de estas actividades que estamos haciendo, así que regresaremos la semana que viene. Hasta luego. Sin miedo, sin miedo. Sí, pues nada, Diego, te cuidas. Muchas gracias.